Pero Entonces, en sí el término de Lemuria, eso viene a pertenecer por parte del naturista que encontró que de un lado y del otro lado de la abertura del océano se habían encontrado lemures. ujú. Y él decía que, o sea, que hubiera ver que un continente o una masa de tierra entre en medio de ese estrecho, ¿no? De lo que se vea separado. Y Bienvenidos para otra charla de viernes en la noche aquí con Ricardo y Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ustedes? También. Ahorita bueno, nos... aquí también saludando a todos los que estén por ahí conectados o los que se vayan a conectar y listos, ¿no? Para hablar de un tema muy interesante, ¿no? Del que se ha hablado mucho, que se ha dicho mucho y pues a ver qué es lo que le podemos sacar de nuevo, ¿no? A todo esto. Así es, hoy vamos a hablar del tema de Lemuria, que es uno de los temas fuertes, ¿no? Conocidos por toda la gente del misterio y de leyendas. Y hoy estamos usando otra plataforma de comunicación para ver si es más ligera y así podemos ver a Ricardo y a Julio durante toda la sesión, como los están viendo en este momento, ¿no? Entonces, estamos experimentando, pero parece que sí nos va a salir el experimento. Y bueno, pues entonces, si les gusta el tema de Lemuria, si ya saben qué es, por favor colaboren aquí en el chat en YouTube. Y para los que no saben qué es Lemuria, entonces se va a poner muy bueno, ¿no? Porque es como hablar de la Atlántida o de el Área 51 o Bigfoot, ¿no? O sea, es de los temas fuertes normalmente del misterio. Bueno, lo traigo en el siguiente orden, ¿no? Por aquí lo tengo anotado. Dice, Lemuria, concepto, origen, principales autores y teorías y por qué se descarta Lemuria. Y ya al final la conclusión que cada quien quiera dar, ¿no? Entonces, bueno, el concepto es muy fácil. Lemuria se supone que es un continente que existió hace muchísimo tiempo. Ahorita vemos cuánto. Por acá me hice un acordeón con las fechas. Ay, bueno, no encuentro el acordeón, pero ahorita sale. Lemuria es un continente que se supone que estaba, si ustedes ven un mapa mundi, ¿no? O una imagen de satélite, está África y luego está la isla de Madagascar, ¿verdad? Conocida por las películas de caricaturas de Isla de Madagascar con los pingüinos. Entonces está África, está Madagascar y después hacia arriba, por allá, pues lejos, está la India, ¿no? Entonces resulta que hay unos animales que se llaman lemures, que son los que salen en las caricaturas, ¿no? Que son unos como presimios. Ahorita vamos a platicar de los animalitos si gustan. Y si ustedes conocen los monos de cola larga, ¿no? Que son los que se ven en Discovery Channel y todo eso, estos son como los predecesores, ¿no? De los monos de cola larga que hay en muchos lugares, o por lo menos yo creo que hay en África, en India, y acá en América también hay monos de cola larga, ¿no? En lo que es incluso las selvas de México, Chiapas, Tabasco, por ahí hay muchos monos, se me hace que hasta en Nayarit, por aquí cerquitas. Bueno, entonces por eso se llama Lemuria, porque se supone que era un continente donde se originaron los lemures, y como hay lemures en un pedacito de África, en Madagascar principalmente, y en la India, pues entonces a un biólogo por ahí creo que de 1864, de nombre, déjenme ver, Philip Sclater, se le ocurrió, bueno,
Dice, para que hayan lemures en estos tres lugares de África, Madagascar y la India, pues seguramente debieron estar conectados en algún momento y a él se le ocurrió que, bueno, pues entonces a lo mejor había un pedazo de tierra que conectaba estos tres lugares y como habían lemures y él estaba investigando los lemures, pues se le hizo fácil llamarlo Lemuria, ¿no? Bueno, ahí me quedo un poquito para que comenten mis compañeros si quieren agregarle algo más por ahí, ya sea de los lemures, de la ubicación. Bueno, lo que pasa es que hay diferentes historias, como digamos que esa persona que estoy investigando acerca de los lemures, también está ahí escritos de Platón, Ujú. donde aparte de estar hablando ya de lo que es Atlántida, también hace una mención acerca de Lemuria, porque hace aproximadamente 10.000 años, que es uno de los datos que se tiene, eh, se comenta que desde entonces había una mayor extensión de tierra, o por eso conectaba estas dos secciones, como estos dos continentes, por así llamarlo, que es la parte asiática, eh, porque estaba más bajo el nivel del agua y había ese camino, ¿no? Estaba la tierra perfectamente conectada. Ya después, con el tiempo, pues obviamente subió el tema del agua, y ya se empezaron a dividir las tierras y a separarse un poco, ¿no? Entonces, por eso es que encuentran esa misma especie de lemur en esas diferentes partes de Madagascar, India y otra que tú mencionaste, no me acuerdo cuál es. Pero bueno, la extensión era muy grande, ¿no? Incluso se, se le dice como una especie de continente, ¿no? El continente lemuriano, por así llamarlo. Igual es una extensión más o menos como Australia, que incluso lo veían medio exótico, igual que Australia, ¿no? Por las diferentes especies que había. Y muchas de esas especies o de esta fauna que había, después en India había mucho, entre sus dioses, había ciertas imágenes parecidas a esto, ¿no? Incluyendo la parte de los simios, de los mismos lémures. Entonces ahí como que los adoptaron. Y, y bueno, ya en la parte histórica platónica, pues lo compara mucho con la Atlántida. ¿Sí? Tiene una comparación directa con Atlántida, también en la forma en que desaparece, por lo mismo por el tema de inundaciones. Eh, y esta tierra o esta cultura o civilización, como lo queramos llamar, más bien civilización, pues se dice que era muy avanzada, igual que Atlántida, estaban muy avanzados y, y bueno, tenían su propio estilo, ¿no? Y este estilo de vida que ellos tenían era muy ritualista, obviamente estaban, digamos que tenían mucho conocimiento, eh, obviamente tenían mucha conexión con la naturaleza y por ello desarrollaron estas capacidades para manipular, por ejemplo, la energía, ya cosas más como esotéricas, pero que tienen que ver con la misma naturaleza del ser humano y que era característica de ellos, ¿sí? Obviamente era una civilización muy espiritual, por lo tanto, pues creían en la energía que tiene la propia tierra, pues todos vivían con mucha armonía, con mucho equilibrio en el entorno, muy parecido a la parte de estructuras también que armonizaban con la tierra. Entonces, pues bueno, ellos tenían un principio que era básicamente de cooperación y de paz, según se comenta, y eran muy observadores también de los cuerpos celestes que les permitían tener el estudio de los ciclos y de las partes, pues como les decía, rituales, ¿no? Tener sus propias disciplinas, tener su propio conocimiento científico, que obviamente pues, es muy universal, pero ya tenían las bases finalmente establecidas a través de la observación, de la contemplación de la celeste y de toda la naturaleza. Entonces, en un principio se vuelve como muy utópico esta civilización, porque se muestra como algo muy ideal. ¿Sí? Entonces, obviamente estamos hablando de hace 10.000 años, que
hay información de esta civilización, y después se dice que en 1849 se empieza a tener información más clara de la civilización. Entonces, ahí hay un abismo de tiempo entre una información y otra, donde ya, digamos que en 1849, más bien empezaron a hacer las investigaciones o empezaron a encontrar información acerca de ello, pero realmente está datada de miles de años atrás, ¿no? Entonces se vuelve bastante interesante. Y hace aproximadamente 1 millón de años, los Nemlis. ¿Qué tal? Ya empezó a hablar Siri, o sabe quién, ¿no? No, es un buen prototipo. Bueno, entonces, en este origen, incluso aquí, por ejemplo, en una información que estoy consultando ahorita, todavía lo hacen más extenso, ¿no? Yo tenía un dato de 10.000 años, y aquí dice, la historia de Lemuria comienza hace aproximadamente 200.000 años, cuando los Altir, una raza avanzada, llegaron a la Tierra. Entonces, todavía esto ya cambia totalmente el concepto de la historia de la antropología de esta civilización, y lo vuelve todavía mucho más atrás, ¿no? Entonces, se supone que llegaron a ese planeta a cambiar la vibración, o a elevarla, mejor dicho, y y a codificar el agua. También mencionan mucho ese tema, que llegaron a hacer una codificación del agua, ya que pues fueron altamente evolucionados y eligieron al continente Lemuria como el lugar para establecerse. Entonces, digamos que esta civilización llegó a ser el precursor de Lemuria, y obviamente pues a integrarse con la Tierra y con desarrollar a los seres que viven ahí, obviamente a desarrollar cierta tecnología. No se menciona mucho ese tipo de tecnología, pero sí habla mucho de la naturaleza, la resonancia, la vibración, y que crearon estructuras y sistemas sostenibles. Entonces quiere decir que en temas también de la misma naturaleza, pues han de haber implementado algo, ¿no? Igual vamos a ver si más adelante sale qué cosas hicieron, además de la parte espiritual, que parecía que estaban más enfocados en esa parte, ¿no? De ser como muy holísticos en la parte integral, pero sobre todo muy integrados a la parte de la tierra. Y cómo poder ser pues ahí, en este entorno de armonía, pues ellos vivían practicando esa espiritualidad bastante avanzada. Eh, Obviamente tenían como principio la paz y la cooperación, entonces pues creaban un equilibrio, tenían mucho conocimiento, obviamente era una sociedad pacífica, tenían la forma de vivir, eran viviendas construidas con materiales totalmente naturales, eh, que provenían de la misma naturaleza, ¿no? Era la madera. Tenían una educación totalmente, desde niños, desde muy pequeños, era totalmente espiritual, basada en la conexión con el universo. Entonces se vuelve un poquito tópico esto, porque pues al final, digo, en la parte en América también había una cultura de este tipo, pero aquí se menciona como muy utópico, ¿no? Muy idealizado. Yo la salud holística, porque pues bueno, combinaban conocimientos espirituales, científicos, la energía y las plantas para curar, y con ello pues mantenían ese nivel de equilibrio en sus cuerpos también. Y había rituales, y los rituales, pues además de ser individuales, con un propósito específico, también había ceremonias comunitarias, este, como parte de esa vida, de esa convivencia, y fortalecían pues obviamente la conexión y la cohesión social y la parte cósmica. Entonces se oye muy padre esa parte de que estaban conectados, que eran muy meditativos, hacían meditaciones colectivas, celebraban los ciclos naturales, y pues en sí tenían una conexión muy directa a la tierra, y pues obviamente pues, había mucha abundancia en los recursos, ¿no? Porque cuidaban muy bien la tierra, sus frutos, todo lo que de ello venía. Entonces estaba padre eso. ¿Y qué más?
también los lemurianos usaban mucho los cristales, que era una cultura, una civilización que utilizaba los cristales eh, como parte de su tecnología. Esto lo usaban como para comunicación y para sanación. De hecho, hoy en día ya sabemos que, por ejemplo, los cuarzos pueden almacenar información y anteriormente, por ejemplo, los atlantes eran los precursores también de usar los cuarzos para hacer como la especie de discos duros, ¿no? Ahí para almacenar la información. Entonces los lemurianos también usaban cristales para ello, ¿no? También usaban la resonancia y vibración en el sentido de que como todos somos vibración, pues bueno, ello le permitía que las estructuras de tejidos del cuerpo se pudieran reestructurar o regenerar, cosa que todavía se investiga a la fecha y pues todavía no tenemos públicamente esa información, pero ellos ya lo utilizaban, aprovechaban también la energía solar. Eh, Obviamente esta información no sabemos cómo la canalizaban, pues, pero sí se dice que ya la utilizaban, me imagino que a través también de cristales o de la forma natural, como lo hacemos hoy en día, ¿no? Con temas de celdas o de alguna forma de eólica o de la misma agua. El agua, pues como al estar codificada, pues también eran muy conscientes de lo que tomaban y del sentido de propósito y de la energía con la que se tomaban esa agua. Entonces era como muy de sanación todo el tiempo, ¿no? De crecimiento, del conocimiento, de la vitalidad. Entonces todo estaba como muy sagrado, por así llamarlo, o con mucho propósito para los alimentos que cosechaban. Entonces estaba bastante interesante. También tenían ya conocimiento de la geometría sagrada, la cual utilizaban los constructores y en la parte tecnológica para los patrones geométricos, donde los utilizaban para alinear la parte energética y maximizar o hacer más eficientes los recursos. Entonces, observaban la naturaleza, veían qué geometría aplicaba, y entonces la replicaban para aprovechar la misma naturaleza y para aprovecharla en ellos mismos. Y obviamente pues empezaron a crear una red de energía planetaria. Esto me recuerda a Tesla, que era lo que quería hacer, como crear redes para compartir energía natural y gratuita. Entonces ellos ya hacían ese tipo de transferencia energética o de energía y la comunicaban a larga distancia y bueno, se mantenían así como con mucha armonía, ¿no? Y como les comentaba, siempre está, incluso con Platón, se menciona la relación que había en Atlántida con Lemuria, en el sentido de que eran unas civilizaciones pues muy avanzadas y bueno, por ahí hay algunos escritos de esa época de Platón y bueno, básicamente coincidían mucho en la filosofía de vida, en la forma en que socialmente se distribuían, así como en la parte de la tecnología, ¿no? Porque finalmente había una civilización bastante avanzada y ellos contribuían a mejorar la tecnología siempre equilibrada con lo que es el planeta, ¿no? Incluso se dice que, pues bueno, ellos tenían esas tradiciones, eh, digamos que de los ciclos, también observaban mucho la naturaleza, observaban el cielo y también podían hacer predicciones de lo que sucedía. Entonces, en una de esas, pues vieron un cataclismo que obviamente terminó con esta civilización, ya que digamos que hubo un desastre natural que ellos previeron, pero pues al final no sé si hicieron algo, para quien no lo menciona, pero sí, obviamente el océano se llevó toda la tierra, que era bastante grande, entonces sí fue bastante fuerte ese cataclismo. Entonces se menciona que hubo terremotos y erupciones volcánicas. No sé si no menciona si fue derivado de algún asteroide o simplemente por las erupciones volcánicas. Y se dice que muchos sí alcanzaron a migrar, pero pues, pues como que no sobrevivieron lo suficiente y en algún momento en regiones como Asia, América y África, que fue hacia donde corrieron, por así decirlo, es, no se menciona que haya habido después
una continuidad o de sobrevivientes, más que de algunos fragmentos de sus historias que al final, como no están tan detalladas, todavía suena como a ficción esta parte, ¿no? Entonces, ese legado que ellos dejaron, por así decirlo, de tradiciones, pues fueron más de tradiciones espirituales o culturales, con prácticas, digamos que, eh, de, pues sí, espirituales, ¿no? Porque finalmente era una civilización que incluso se decía que hasta telepáticamente se podían comunicar, ¿no? Entonces su estructura social pues era muy unida, entonces pues siempre estaban con la meditación, con la sanación, así como tipo los tibetanos, pero al final pues no hay mucha información que valide pues, todo este esfuerzo de civilización en cuanto a la cultura, la tecnología, las buenas prácticas para que la tierra fuera más fértil, más productiva, más abundante, o cómo utilizaban el sol para la energía, cómo la transmitían. Pues toda esa información no se quedó, digo, a pesar de que sí hubo un legado que pues hasta la fecha se mantiene en algunos textos y en algunas escritos que por ahí están regados, pues no se tiene nada científicamente probado o aceptado, ¿no? Entonces sigue siendo como una ilusión o una civilización idealista, utópica, eh, que bueno, así es como lo que puedo compartir en este momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de que Julio nos cuente lo que nos va a contar, me gustaría platicar algo de cronología para ubicar a la gente y comentarles que entre lo que yo platiqué y lo que platicó Ricardo, hay un hueco de tiempo que luego les voy a comentar, ¿no? Porque yo me quedé con los animalitos, los lemures, y Ricardo ya les platicó de una civilización que manejaba cristales y todo, ¿no? Y de repente muchos dicen, oye, a ver, ¿qué relación hay? Ah, eso se los voy a platicar ahorita que me vuelva a tocar. Pero hay una cronología que sí voy a decir antes de Julio, porque si no la gente se me va a perder. Miren, hay tres continentes o ciudades que se supone que se hundieron, y entonces una es Lemuria, otra que se supone que era un continente, otro es Mu, que también era un continente supuestamente, y otro es la Atlántida. Pero son tres cosas diferentes, ¿sí? Lemuria, como lo comentamos, estaba en el Océano Índico, por ahí entre África y la India, y es del que estamos platicando hoy. Y según la información que hay, que no es muy fidedigna, dicen que se hundió hace cientos de miles de años, como decía Ricardo, a lo mejor hace 200,000 años desapareció. Entonces, si desapareció hace 200,000 años, ¿cuánto tiempo estuvo? No lo sabemos, ¿no? A lo mejor estuvo desde hace 300,000 años y se hundió hace 200,000 años, y eso fue Lemuria. Después, el continente de Mu, que se supone que estaba en el Océano Pacífico, por ubicarnos, entre Asia y América. Ese es otro. Ese es más nuevo. Ese se supone que estuvo entre 200,000 años, o sea, cuando se hundió Lemuria en el sur, a lo mejor salió, pero no es una relación de que esto provocó aquello, no. Entonces, Mu es de cuando se hundió Lemuria hasta hace 25,000 años. Y se supone que hace 25,000 años desapareció Mu. Y la Atlántida es de hace 13,000 años, según unas fuentes. Entonces son tres lugares diferentes, en mares diferentes y en diferentes épocas. Y el más antiguo, si es que existió, ¿verdad?, es Lemuria. Ahora sí, adelante, Julio. Vamos a ver si se fue Julio por un café. No, ya vino. Adelante. Sí, o sea, hay mucho, eso que especificaste es algo concreto para poder entender este, estas teorías, ¿no? Porque habían hacer teorías,
que de acuerdo a la geología, todo el tiempo se ha querido de alguna forma desechar esa teoría porque en las placas tectónicas no se encuentra el indicio de que haya habido otro continente. Y que en tiempos modernos, que creo que esto pasó en el 2020, 2021, si no mal recuerdo, que hubo geólogos que encontraron el indicio de un continente sumergido cerca de Nueva Zelanda, que creo que lo llamaron Zeolandia. Por ahí un dato más preciso buscan y van a encontrar esto. Eso es una cosa. En la forma en la que yo me voy a basar principalmente es de acuerdo a lo que yo conozco de tradición oral. Y no sé si recuerdan, yo ya hice algunos videos contigo, Alejandro, hablando de eso, de la tradición oral de los Hopi. Y ellos mencionan, primeramente, que cuando Mu cayó, a la par con Atlantis, que eran contemporáneos, estuvieron en el mismo tiempo, Mu y Atlantis, entre en medio del Pacífico, que es donde estaba Mu, de acuerdo a lo que nos dicen los Hopi y lo que sabe, y Atlántida o Atlantis, que estaba en el medio de lo que conocemos ahora como el Océano Atlántico. La tradición oral Hopi dice que no había nada entre en medio, que entre en medio de esos dos puntos es donde está América, es donde estamos nosotros ahora. Ellos mencionan que entre medio de Mu y Atlantis no había nada, sino solo islas, que eso se puede considerar como las puntas de los Andes, ¿no? De todos esos picos más altos. Otra cosa también es que se menciona por parte también de los Hopi que cuando es el cambio de mundos, porque los Hopi hablan de 4 mundos, el cambio de mundos no es de que pasamos de un planeta a otro, sino que este cambio de mundos es la reconfiguración de las masas de tierra en el planeta, que de acuerdo a lo que muchas personas han investigado acerca de esta mitología, es que todo esto nos conlleva a pensar que esos 4 mundos han sido reconfigurados por un volteo o un cambio en lo que conocemos como los ejes polares, ¿no? O tanto físico como magnético, que de acuerdo a lo que se ha podido investigar, es que repentinamente, de acuerdo a un fenómeno o un factor que todavía no está bien comprendido ni por la ciencia, pero que yo considero que es el Sol, que hace que la polaridad de la energía cambie y voltea a los ejes de los planetas. Y que en base a eso, aquí también hablando de profecías, cito a Edgar Cayce, que era un supuesto profeta, que el profeta durmiente se le llamaba. No sé si alguna vez hayan escuchado acerca de él, que él menciona en una de sus profecías de que en la Tierra del Sur, lo que viene a ser en la parte exterior de Chile, cuando el nuevo suceso o el nuevo cambio de configuración de la Tierra suceda, él menciona que ahí van a volver o más bien van a salir tierras desde abajo del océano, y lo que viene a ser Chile y parte de Argentina, van a crecer en su territorio.
porque supuestamente, de acuerdo a los cambios cósmicos, es lo que pasa. Y también para seguir hablando acerca de las mitologías, en la mitología de Mesoamérica también se menciona al sol o a los soles como estos diferentes periodos que ha pasado la Tierra, ¿verdad? ¿Quién no conoce, que sea mexicano, el mito de los soles, ¿no? Que estamos actualmente, de acuerdo a esa mitología o a ese conocimiento, estamos en el quinto sol. Y estamos de acuerdo también a la forma calendárica, que no es la que conocemos nosotros, que es lineal, sino en la forma cíclica, estaríamos llegando a ese final de era y principio del nuevo calendario, ¿no? De la nueva vuelta. Y que pues por ahí hay algún tiempo de transición o de prórroga, y es el que estamos actualmente viviendo. Y que a lo mejor es probable que la Tierra en realidad sí cambie. De que la ciencia lo pueda corroborar, pues no. Y también aquí algo de lo que comentaba Ricardo, es que más bien lo que es Lemuria, Mu, Atlantis, se puede ver como esos distintos mundos o distintas humanidades que han existido aquí sobre el planeta, y que de alguna forma no se han extinguido, porque la raza humana sigue siendo la misma raza, la misma humanidad, pero más bien llega a un punto que la misma naturaleza, el mismo cosmos hace un reseteo en nuestro planeta, en donde todo vuelve a empezar, y por lo regular esto sucede cuando estas humanidades han alcanzado un gran conocimiento tecnológico. Es como si la misma naturaleza, el mismo cosmos, la misma conciencia que creó y acomodó todo, nos estuviera previniendo de que nosotros mismos acabáramos tanto con nuestra raza aquí en este planeta y dimensión, como con la casa en donde estamos habitando, que es el planeta Tierra. Es como lo que estamos viviendo actualmente, que si se alocan por ahí los que conocemos que tienen todo este armamento nuclear, pues simplemente pueden acabar con toda la humanidad y hasta con el mismo planeta, al punto de dejarlo inservible, que llegar al punto de que este planeta le pase lo que le pasó a Marte, que la atmósfera es destruida, y pues al no tener la atmósfera se acaba esa capa que protege la vida. Es como que se muere el planeta, se acaba el espíritu del planeta. Y eso puede ser posible si estas personas con la tecnología, o estos gobernantes con la tecnología que tienen, se deciden a usarla, se acaba. Entonces hay un mecanismo natural del cosmos, de la conciencia que creó todo, que viene a resetear de alguna forma y volvernos a llevar a esa conexión con la naturaleza, con la vida. Porque vemos que antiguamente, no sé si lo puedan ver, que todos los monumentos que son más antiguos, todas las estructuras que por ahí conocemos que son más antiguas, en sí son más perfectas, y por eso es que todavía están, que las más modernas. Es como si al paso del tiempo a la humanidad llegara con un conocimiento pleno y puro de todo lo que lo rodea, y con el paso del tiempo van saliendo o va evolucionando hacia una forma
más tonta en contra de la naturaleza, y que ahí es donde, pues de alguna forma, donde suceden estos eventos de cambio de paradigmas, ¿no? O de principio de nuevas oportunidades. Y ahí te dejo la bolita, Alejandro. Bien, gracias, sí. Muchas gracias, Julio. Les decía que por aquí tenemos conectada a Mari Jiménez y nos puso muchos comentarios. Algunos apoyan, otros difieren de lo que estamos diciendo, pero eso también es muy interesante, lo voy a leer rápidamente. Dice Mari, Mu o Cascara, parece que es otro nombre del continente de Mu, dice es mucho más antigua. Lemuria y Atlántida son más contemporáneos, hace 12.800 años. Ok, eso coincide un poquito con los 13.000 que comenté de la Atlántida, pero no con lo que comenté de Lemuria, pero bueno, eso dice Google Gemini, vamos a seguirle. También Mari nos dice, cuando se hundió la Atlántida y Lemuria, emergió la placa suramericana, hoy conocida como la Cordillera Central de los Andes, y eso está comprobado por la salinidad de los salares y el lago Titicaca, que ahí coincide un poquito con lo que nos estaba platicando Julio. También nos dice que los estudios de esto están en el libro Tiahuanaco, cuyo autor Arthur Poznansky estuvo investigando y viviendo en Bolivia, cerca del Gran Lago, por 50 años haciendo trabajos de campo. ¿Sí? Dice, de estos trabajos, Poznansky se nutrió Graham Hancock, ¿no? Que es más nuevo y seguramente han visto algún trabajo de él o leído algún libro, ¿no? Dice, y como dato interesante, en Tiahuanaco, que significa los provenientes del sol o hijos del sol. Bueno, voy a leer rápidamente por aquí lo que traigo, porque creo que va a ser más rápido leerlo que platicarlo. Bien, me voy a regresar al biólogo Sclater, que fue el que supuso o inventó que debería existir la lemuria, ¿no? Dice, Sclater observó que existían especies de lémures, por eso le puso Lemuria, y otros animales que compartían características comunes en Madagascar y la India. Esta similitud sugería que en algún momento otros animales habían compartido un ancestro común. Dice, encontró fósiles, o sea, no animales vivos, fósiles de plantas y animales que indicaban un clima y un entorno similar en Madagascar y la India. Entonces, de ahí sacó su teoría, ¿no? Dice, además, postuló que en el pasado había existido un gran continente al que le puso Lemuria, que conectaba África, Madagascar y la India. Bien, ahí se quedó él, ¿no? Después vino un señor que se llamó Ernst Haeckel, que era también un biólogo alemán del siglo XIX, o sea, fueron contemporáneos. El otro empezó por ahí por 1864 con su teoría. Y Ernst Haeckel es muy importante porque él inventó la teoría de la recapitulación. Y dicen, caray, ¿qué es eso, no? De la recapitulación. Bueno, él dice que esta ley, o también conocida como ley biogenética fundamental, se oye pegador, ¿no? Dice, esa ley indica que durante su desarrollo, un embrión, o sea, un embrión que luego se convierte en un feto y luego en un bebé, de cualquier animal, pasa por las etapas adultas de sus ancestros evolutivos. O sea, para que nos entendamos, si habláramos de eso en los humanos, entonces veríamos que el embrión de repente parece pez, y luego se parece un poquito al reptil, y luego cambia un poquito a mamífero, y luego cambia un poquito a prosimio, simio, y después ya se empieza a ver un bebé humano que es el que empieza a crecer y desarrollarse. Entonces, eso es la teoría de la recapitulación, que se me hace interesantísima, ¿no? Para que se acuerden, Ernst Haeckel o Ernesto Haeckel para los cuates, ¿no? De Alemania. Entonces dices, wow, o sea, no era cualquier mono, ¿no? Se le ocurrió una teoría muy buena.
que después dicen que los científicos, ¿verdad?, de los cuales ya uno duda, se le echaron por tierra, pero no hay él no tenía razón por esto. O sea, simplemente se pusieron de acuerdo y dijeron, no, este señor está echando mentiras. Pero a mí se me hace muy interesante la teoría que dice, porque cuando yo estaba estudiando cuando a mí me dieron clases de biología en la secundaria y en la prepa, y en las áreas médico-biológicas que estuve, precisamente eso nos decían, que el embrión va agarrando formas de etapas anteriores. Entonces, si ahora todavía, ¿no?, finales del siglo XX, siglo XXI, nos están diciendo eso, pues como que no le echaron tan en tierra su teoría, ¿ok? Entonces, pues ahí está esa teoría, ¿no? Si le gusta, adelante, agárrela e investigue más. Dice, la teoría esa de la recapitulación tuvo una gran influencia en la biología del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué? Por su simplicidad, dice, y porque conectaba con la idea del progreso evolutivo que había en ese momento, ¿no? Todo lo que salió después de Darwin y todo eso. Dice que fue descartada por la comunidad científica, esa misma comunidad que dice muchas cosas y luego se desdice, ¿no? Bueno, ok. Después de ahí nos brincamos a inicios de 1920 y llega la era de la teosofía, ¿no? ¿Qué es la teosofía? Bueno, la teosofía es un movimiento, no estoy tan de acuerdo, pero lo voy a leer como viene. Dice, es un movimiento filosófico y religioso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de Elena Blavatsky y Henry Steele Olcott. Entonces, Elena Blavatsky también es una de las personas más conocidas en todos los temas de misterio, ¿no? Ocultista, vidente, etcétera. Y se supone que ella, en sus meditaciones, en sus conexiones mentales, ya si cada quien lo quiere creer o no, ella dijo, no, sí, se conectó y le llegaron visiones, y ella dijo que sí existió Lemuria, y que ahí en Lemuria, además de los lémures, habían otros animales, y había una raza humana antigua, a la que se refería Ricardo con todo lo que dijo, y que entonces esos lemurianos, no los lemures, sino esos humanos antiguos, era la raza que estaba muy conectada con la naturaleza. Imagínense, si usted vio la película Avatar, haz de cuenta, ¿sí? De ahí salió, según Blavatsky, dice que esos humanos eran altos, morenos, y que estaban conectados con la naturaleza, con los animales, y que tenían como conexión mental, ¿no?, con las plantas, con los animales, y por ahí iba su desarrollo. O sea, no era tanto, bueno, eso en lo que yo leí, ¿no? No era tanto tecnológico como lo conocemos hoy, de que es a través de electrónica, sino a través de ese desarrollo, pues, psíquico, si queremos pensarlo así, y esa conexión con la naturaleza, ¿no? Dice, aquí eran altos, de piel oscura y con poderes psíquicos. Se les atribuye el desarrollo de las primeras civilizaciones y el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza. Ok, y menciona Blavatsky que esa humanidad, si queremos llamarla así, porque pues a lo mejor eran hasta muy, muy diferentes, era la tercera raza. Si era la tercera raza, eso quiere decir que hubo dos anteriores. ¿De dónde y cómo? No sé, y ahorita no nos importa mucho porque estamos hablando de Lemuria, pero es interesante porque si ellos eran la tercera raza y existieron, me voy otra vez a la cronología que yo dije, pero investiguen, ¿no? En una de esas, capaz de que Mari Jiménez tiene más razón. Si ellos eran la tercera raza, el tercer intento de la humanidad, ¿no? Y acá, según los mayas y a lo mejor desde los olmecas, en México vamos en el quinto sol o la quinta humanidad. Entonces, ¿cuál fue la cuarta, no? Habrán sido, pues, seguramente los griegos, los romanos, y esa civilización, digamos, occidental, de donde venimos todos nosotros. Entonces, de repente coincide, y ahí es donde no te checan las cosas, que dices, oye, si todo esto es mentira, de repente, ¿por qué checan algunas cosas, no?
Ahí lo dejo en el aire. Está conectada Lili Montes. Hola Lili, ¿qué tal? Seguramente dice que Blavatsky se contactó con la Hermandad Blanca de Agartha Chambala. Ok, nos está completando por ahí la información y le agradecemos que esté por aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que los viernes son sagrados para Lili Montes y normalmente no se conecta nada a esta hora. Seguramente está con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, bueno, eso es lo que yo les traía y ya les aventé todo, ¿no? Ahora, dentro de los detractores, que también comentó algo Julio, el movimiento de las placas tectónicas, supuestamente, ¿no? Hay científicos, que dicen que no es necesaria que haya existido un continente como Lemuria, porque en el pasado remoto seguramente estaban más juntos y entonces que no se necesita la preexistencia del continente para decir de ahí salieron todos, sino que a lo mejor era un pedacito de tierra más pequeño y como todo estaba más junto, pues con el movimiento migraron los animales, las plantas, después esa parte se hundió y entonces que no era necesaria como la preexistencia. Eso dicen, ¿no? Pero ahí están las dos partes de por qué sí, por qué no, y pues ya ustedes tienen la mejor opinión. Adelante Ricardo, lo que quieras comentar. Ok, bueno, pues ya casi terminamos con la historia de todo esto. Digo, de todos modos hay muchas teorías todavía, ¿no? Incluso la misma comunidad científica no se pone de acuerdo. Y hasta ahorita la más aceptada es lo de las placas tectónicas en relación a la existencia y desaparición de esta civilización, ¿no? Como la parte contemporánea de la historia y por los temas fósiles que han encontrado ahí o los restos fósiles entre Madagascar y la India, pues bueno, se sugiere esta teoría, ¿no? Más allá de la parte de Darwin, que digamos que en algún momento por el origen de las especies pudiera contraponerse, que incluso la toman a Lemuria como una especie de eslabón perdido, ¿no? Como que ahí se encontraba el eslabón perdido, entonces pues también lo utilizan mucho para soportar esa teoría. Pero como les digo, científicamente no tienen este algo que lo refuerce más que la teoría de la aceptación de la teoría de las placas tectónicas, ¿no? En la parte continental. Y para dejarlo más claro en la comunidad científica, obviamente también estaba lo de Blavatsky, que se me hace interesante, pero pues, al final también es muy fantasioso. Y sigue, incluso pues, se generaron obras con Lovecraft, que es un escritor muy particular en Estados Unidos, y hizo un libro de cuentos donde habla precisamente de esta civilización, pero bueno, con su toque todavía más fantástico, ¿no? Así, de por sí ya es como mucha ficción, y pues todavía aunado a estas historias, pues se vuelve todavía más fantástica la ficción. Y pues bueno, sigue habiendo mucha literatura, todavía las teorías se siguen investigando, entonces también aquellos que quieran tener un poquito más de información, sí hay incluso más civilizaciones atrás de las que ya mencionaron como Mu y otros, incluso hasta la parte de Anunnakis, ¿no? También viene a resaltar como parte de ese origen, pero bueno, no estamos hablando ahorita de ellos, ni de los atlantes, pero sí nos refiere, si nos vamos un poquito hacia atrás, pues nos van a llevar a esas referencias eh, de otras civilizaciones pues más ancestrales y mucho más tecnológicas también, y que de alguna manera, pues bueno, siguen estando ahí por historias, ¿no? Más allá de todas las hipótesis que hay, pues no hay mucho más que comentar, bueno, por mi parte, ¿no? Porque al final pues ya nos ligamos a otras historias que, como mencionaba de Platón,
que hace referencia a los atlantes y un poquito a la parte de los lémures o Lemuria. Y pues ya, y luego tú comentabas también un tema como de Avatar, pues luego también los de en la película de Avatar pues eran azules, y recordemos también en la parte de India algunos de sus dioses son azules, entonces también tiene como mucha relación con eso, ¿no? Pero bueno, yo nada más pues los invito a seguir investigando, dejarnos ahí sus comentarios para retroalimentar, y bueno, nada más de mi parte. Muy bien, Ricardo. Adelante, Julio, lo que gustes agregar o retomar. Sí, no, en primera parte es recalcar que Mu o Cascara y Atlántida fueron contemporáneos y Lemuria fue mucho más anterior a esto. Y que de acuerdo a lo que son la tradición oral Hopi, se menciona que es la forma en que vino migrando el conocimiento, que el mismo remanente de ese grupo que conocemos como Lemuria, que no es su nombre original, fue el mismo grupo que quedó remanente y que migró a Mu o Cascara, y que ese mismo grupo fue el remanente que migró hacia el continente saliente de entre las aguas que fue América, y que de acuerdo a este Augustus Le Ponglion, él en sus investigaciones, que él fue un investigador de el 1800, de finales de 1800, que él aprendió a hablar maya. Él fue un gran descubridor de mucho de lo que conocemos acerca de los mayas. Él fue quien se encargó de ir a desenterrar, a hacer todo el trabajo difícil. Y en algún momento él tuvo teorías de que todo lo que estaba en las pirámides mayas era un tipo de tecnología conectada a la Tierra que nosotros no conocíamos, algo muy parecido a lo que teorizaba Tesla, ¿verdad? O lo que fue el trabajo de Tesla, que todo está dentro de aquí del planeta. Y es interesante porque nos marca más que nada como que fue una degeneración o una denigración de las humanidades, que estando o alcanzando niveles altos de tecnología, pero que en las humanidades o mundos anteriores estaban más ligadas a lo natural, y que poco a poco vamos perdiendo esa conexión, y que esa desconexión con la misma naturaleza es lo que nos ha traído aquí a donde estamos, ¿no? Porque estamos creando una energía que es perjudicial al planeta. Y, o sea, al estar desconectados de todo lo que es la naturaleza, perdemos todos esos beneficios, ¿no? De poder vivir en un tipo de armonía. Entonces ahí como la señora Blavatsky, de la forma que ella lo quiso graficar, es como que llegamos aquí a la Tierra en una forma más espiritual, más limpia, más pura, y que el transcurso de nuestras almas o espíritus por este caminar en este planeta nos van de una forma ensuciando hasta llegar al punto en que ya esa humanidad no se puede sostener por sí misma, y viene el proceso, ¿no? Que de una purificación, que es como si el cosmos o lo que está fuera del planeta
ya estuviera totalmente sincronizado como un reloj que supiera en qué momento la humanidad llegaría a un gran avance tecnológico en donde pudiera ser perjudicial para esta misma, y ahí es donde sucede ese reseteo. Porque, o sea, como mencionaba, ¿no?, acerca del mito de los soles, es como si ese mismo sol fuera el que ocasionara todo este tipo de cambios, y es el que va marcando las humanidades, porque como vemos también en el mito van surgiendo diferentes humanidades hasta que se llega a la humanidad perfecta, que vendría a ser esta humanidad del quinto sol, que somos los hijos del maíz, ¿verdad? De acuerdo a la cosmogonía maya, y que es como si hubiera habido muchas pruebas anteriormente de humanidades hasta poder llegar a la forma en que estamos. No sé si me dio a entender, pero es algo que va a ir de la mano con todo lo que se compartió, ¿no? Como lo que hablabas acerca de esa raza lemuriana, que eran hombres altos, negros, que tenían capacidades. Es como si se nos estuviera diciendo que esa era la originalidad de la raza de la que somos, ¿no? Y que en esa denigración vinieron dando a las a todo el mestizaje, y que por esa razón es que vamos perdiendo de alguna forma todas las capacidades espirituales, ¿no? Al irnos sumergiendo más en el materialismo, en las acciones malas que van en contra de la naturaleza. Sí, no, bueno, ese es todo un tema, ¿eh? Porque también una cosa es que nosotros insistamos en hacer cosas malas, y otra cosa es que a lo mejor nos están obligando a hacer eso de manera cíclica, que es otra historia, ¿no? Habría que ver. Pero bueno, entonces, pues, esto fue el tema de Lemuria. Si les gustó, les invitamos a buscar más. Como, claro, en internet va a haber muchas verdades y muchas mentiras, pero la posibilidad, pues, es interesante, ¿no? O sea, a quien no le gusta echar a volar la imaginación ahí con mundos perdidos y todo, y podríamos decir pura fantasía, pero de repente hay detallitos, como les digo, ¿no?, que dicen, híjole, nada más la pura posibilidad de que tal vez vale la pena de ser estudiada. Lo que sí le invito a investigar y no a guiarse por lo que dice la comunidad científica supuestamente, porque todo lo que estuvimos platicando ahorita es de 1800 y tantos, digamos hasta 1900. Y si usted quiere saber cómo estaba la comunidad científica en aquel tiempo, ahí le va. Resulta que en aquel tiempo hubo creo que eran médicos, se lo voy a leer, que se llamó Ignaz Semmelweis. A lo mejor lo estoy pronunciando terrible, ¿no? Porque era húngaro y yo soy mexicano, pero bueno, Ignaz Semmelweis, Ignaz para los cuates. Ignaz fue el médico húngaro que a mediados del siglo XIX, o sea, 1850, misma época de la que hablamos hoy de la teoría de Lemuria, él revolucionó la práctica médica al proponer el lavado de manos como una medida fundamental para prevenir las infecciones en los hospitales. ¿Y qué va a decir? ¿Qué estoy oyendo? Entonces, hace 100 años, 120 años, no se lavaban las manos los médicos. Pues no se las lavaban, y así atendían y así operaban. Voy a exagerar. Imagínense, podría estarle usted echando mecánica a su coche, todo sucio, ¿verdad? Y nomás se limpiaba con un trapito y se iba a atender a la señora que iban a hacer su hijo, y así lo recibía. Sigo leyendo. Dice, un descubrimiento por casualidad.
Ignaz trabajaba en una clínica de maternidad de Viena, donde observó un fenómeno alarmante. Un número desproporcionadamente alto de mujeres moría a causa de la fiebre puerperal después de dar a luz. Se morían de fiebre. En una de las salas, la tasa de mortalidad era mucho mayor que en la otra, a pesar de que las condiciones y los tratamientos eran prácticamente idénticos. Intrigado por esta diferencia, Ignaz comenzó a investigar las posibles causas. O sea, ese sí era listo, ¿no? Ese sí era científico. Después de descartar varias hipótesis, llegó a la conclusión revolucionaria. La fiebre puerperal era causada por una materia cadavérica que los médicos y estudiantes de medicina transmitían de los cadáveres que diseccionaban a las pacientes de los partos. O sea que andaban por allá, mira, con cadáveres trabajando, y de ahí se iban a recibir a los niños sin lavarse las manos. La importancia del lavado de manos. Basándose en esta observación, Ignaz implementó un sencillo pero efectivo procedimiento. Obligó a todos los médicos y estudiantes a lavarse las manos con una solución de cal clorada antes de examinar a los pacientes. O sea, se desinfectaban antes de atender a los pacientes, lo que se hace hoy, ¿no? Dice, los resultados fueron sorprendentes. La tasa de mortalidad en la sala donde se aplicó esta medida disminuyó drásticamente, o sea, ya no se morían las señoras. Ok, luego dice, una idea que costó aceptar. Ahí va lo triste. Dice, a pesar de la evidencia, la idea de Ignaz fue recibida con escepticismo y hostilidad. O sea, no le creyó la comunidad científica, sí, bola de hijos de su pimpantes. Dice, por parte de sus colegas, muchos médicos de la época se negaban a creer en algo tan simple. ¿Cómo es posible que con algo tan sencillo se solucionen las cosas? No, esto va a requerir algo complicadísimo de seguro, no, eso no es cierto. Ok, bueno. Aquí dice el legado. Aunque él no vivió para ver su trabajo reconocido en la actualidad, sus descubrimientos sentaron las bases de la higiene hospitalaria moderna y salvaron innumerables vidas. Yo diría millones. ¿Sí? Millones. Bueno, lo que no dice aquí, pero yo sí me lo sé de su historia, no solo no lo creyeron, se fueron contra de él, le evitaron que siguiera atendiendo clientes, le arruinaron la vida y no sé si lo metieron a la cárcel o lo metieron en un manicomio. Ese es el nivel de la comunidad científica, de los científicos que atacaron también las cosas de Lemuria. Entonces, en una de esas, a lo mejor como Pompeya, que decían que no existía, nomás porque venía en la Biblia, y de repente una persona terca lo encontró basado en datos de la Biblia. Nosotros no sabemos si dentro de 5, 10, 15, 20 o 100 años alguien va a encontrar allá un pedazo de tierra que no va a ser un continente, pero resulta que de ahí salieron las cosas y entonces le van a poner el nombre de Lemuria dentro de 100 años. No se sabe. Pero así está la calidad de la comunidad científica, y de ahí entonces no crean que ha cambiado mucho, mi opinión. Que tengan todos una buena noche. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Muy bien, hasta la próxima. Listo, ya desconecté. Pues ahora sí me dejé ir duro y tupido, ¿no? Pero pues es que, de veras, así están las cosas. Oye, pues si con esto del lavado de manos decían que no era cierto, pues de ahí para el real. Sí, claro. Dudas de todo. No, es que hay muchas cosas que nunca, no estuvimos ahí. Y No. si estuvimos, No ¿verdad? No nos acordamos. Entonces, Sí. aquí, o sea, todo es una teoría, o sea, no hay nada preciso Sí. en lo que uno conoce. Es que hay personas que de repente te quieren debatir y te dicen, no, es que aquí está este libro. Bueno, pero ¿ese libro qué es? Es el pensamiento, la interpretación de una persona. Entonces, ¿qué te hace pensar que ese libro es algo que, o sea, que te da la certeza? No, que hay otros que, no, la Biblia es la palabra de Dios.
Dios cuándo vino a escribir ese libro, o sea, no, Dios no escribió nada, o sea, Dios lo que escribió lo escribió en ti, o sea, no está en ningún libro. Y es el problema que no tenemos una certeza, todo lo que conocemos, lo que sabemos es una teoría, y es teoría sobre teoría, sobre teoría, sobre teoría. Por eso yo le voy más a la tradición oral, ¿no? Porque aunque esté un poquito distorsionada, como ese juego del teléfono, que vas, el teléfono descompuesto, que vas pasando el mensaje y que a lo mejor al último ya no llega completo o en la forma que comenzó, pero es lo más cercano a la realidad para mí, ¿verdad? No sé ustedes. Sí, claro. Pues sí, es que, mira, O se no, enriquece o se distorsiona. sí, digo, tan fácil como, ¿por qué no se hace de la comunidad científica, por qué no se hace un grupo de varios continentes y van y buscan por allá, ¿no? Así de fácil, unos submarinos científicos y de una vez por todas, pues que profundicen, no sé, 3000 metros y a ver qué pasa, ¿no?